Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Vamos ahora con el tema de evaluación de funciones. ¿Ok? Bueno, en este tema nosotros analizaremos primero qué es la evaluación de funciones y resolveremos algunos ejemplos de esta operación clave al momento de nosotros estar trabajando en el ámbito de las funciones. Bueno, me gustaría recordar algo que ya vimos. Las funciones nosotros las podemos trabajar con la famosa máquina de funciones. Y bueno, me gusta este término o este concepto de máquina de funciones, ya que nosotros, si tomamos un valor de x como entrada, lo introducimos en la función y bueno, la función por aquí hará pues alguna operación, alguna transformación y tendremos que ese valor de x se convierte en una salida. Algo va a pasar ahí en la función. Y recordar entonces que para cada elemento del dominio, que serán las entradas, le corresponde solo una imagen. Y todo ese conjunto de imagen nosotros lo conocemos como rango. Y bueno, tomamos nosotros un valor del dominio, lo metemos en la función y obtendremos una salida que se conoce como imagen. Tomando como referencia este concepto, vamos a analizar el siguiente ejemplo. Bueno, tenemos nosotros una función f de x igual a x al cuadrado más 4. Bueno, tenemos que la máquina de la función será x al cuadrado más 4. ¿Esto qué significa? Que si nosotros tomamos un valor de x y lo metemos en la función, bueno, la máquina dice que ese valor de x hay que elevar al cuadrado y sumarle 4. Entonces toda la salida va a ser que ese valor de x se va a elevar al cuadrado y le vamos a sumar 4. Es decir, nosotros tenemos aquí el valor de 3. Calcular f de 3 no significa una multiplicación. Significa que en la función f vamos a tomar el valor de 3, lo vamos a introducir en la máquina de funciones y pues obtendremos una salida. Bueno, tenemos que entonces si metemos el 3 en la máquina de función, la salida será un 13. Vamos a comprobarlo nosotros realizando las operaciones. Bueno, f de 3 pues será igual x al cuadrado más 4, pero la x pues es un 3. 3 al cuadrado, le sumamos 4 y bueno, 3 al cuadrado es 9, más 4, 13. Ok, tenemos entonces que la función en x igual a 3 tiene el valor de 13. Es decir, si tomamos el valor de x igual a 3, lo metemos en la función. Recuerda que la función nosotros la veremos como una máquina. Lo metemos en la función, tendremos una salida. Entonces la salida que tendrá la función será igual a 13. ¿Ok? Veámoslo de esta manera. Creo que es una manera sencilla de poder trabajar la evaluación. Por ahí algunos estudiantes me decían, oye, ¿la evaluación es una sustitución? Sí, podemos trabajarlo tal cual, como una sustitución, para un término sencillo y una idea facilita, porque esto en sí no sería tan nuevo. De una u otra manera, pues ya hemos visto la sustitución. Vamos con otro ejercicio. Vamos a calcular f de 3 cuando la función es 5x menos 2. Bueno, pues ahora la máquina de función me dice que vamos a tomar el valor de x, en este caso el 3, y se va a multiplicar por 5. 5 por 3 y le vamos a restar 2. Bueno, 5 por 3, 15 y le restamos 2. Tenemos que es 13. Ok, de nuevo, visto en la máquina de funciones, si x es igual a 3, en este caso tendremos el valor de la función como un 13. Que fue coincidencia que me haya dado 13. Realmente me inventé ahorita las funciones. Fue coincidencia que diera 13. Puede dar cualquier otro valor. Vamos ahora con esta función. Bueno, pues aquí tenemos otra función, otro valor de x. Me están preguntando cuánto vale la función si x es menos 2. Pues realicemos las operaciones. F de menos 2 pues va a ser igual a 7 por lo que vale x. X vale menos 2, menos 4. Importante, multiplicación y tenemos que aplicar siempre la regla de los signos. El 7 es positivo, por lo tanto más por menos me va a dar menos. Será entonces menos 14 menos 4.
En este caso los dos son negativos. Para realizar la simplificación se deja el signo del más grande y se suman 14 y 4, 18. Listo, ya tenemos el resultado de esta operación. Te fijas, es bastante sencillo, no tiene gran complicación. Vamos ahora con el 0. Me gusta poner el 0 porque de repente nos causa ciertos problemas el 0. Entonces sustituimos f de 0 será igual a 3x menos 2, pero x vale 0. 3 por 0 menos 2. Y bueno, 3 por 0, 0 menos 2. Tendremos entonces que la función, si x es igual a 0, tendrá el valor de menos 2. Listo. Ya aquí tenemos nosotros el resultado de esta sustitución, de esta evaluación de funciones. Vamos a complicarlo un poquito más. Ahora tenemos una función cuadrática un poquito más compleja que las que hemos manejado, pero pues vamos a hacerlo con calma, las operaciones. Tú también ayúdame ahí con las operaciones. Bueno, sustituimos f de 3. Será igual entonces a 3 al cuadrado menos 5 por 3 más 6. Si te fijas, hemos cambiado los valores de x por el 3. A mí me gusta hacer la sustitución en forma de paréntesis, sobre todo por las operaciones que pudiéramos tener con los signos. Bien, entonces realizamos operaciones. 3 al cuadrado pues será un 9. Y luego menos 5 va a multiplicar al 3. Menos por más te da menos. 5 por 3, 15. Luego más 6. Por lo tanto, aquí al hacer la simplificación, 9 menos 15 más 6, tenemos que es un 0. Por lo tanto, la función en 3 me da el valor de 0. Si se te complica hacer esta operación de simplificación que acabo de realizar, mi sugerencia es la siguiente. Tomamos los positivos, estos que estoy subrayando en azul, que si te fijas 9 y 6 tenemos 15 positivo, y luego pues negativo tenemos el 15. De esta manera quizás es un poquito más práctico realizar estas operaciones. Vamos con otro. Bueno, ahora tenemos aquí una función definida a trozos o definida por partes. Me gustaría poner un ejemplo de, bueno, en el pasado los celulares así manejaban las tarifas. Vamos a poner este ejemplo. El plan de un teléfono celular cuesta $39 al mes. El plan incluye 400 minutos gratis y cobra .20 por cada minuto adicional de uso. Los cargos mensuales son una función del número de minutos usados dada y ahí tenemos la función del costo. Bueno, se dice que es una función por partes porque observa que tenemos ahí ciertas condiciones. Dice que el costo será 39 si la x está desde el 0 hasta el 400. Ok, va a valer 39, es lo que dice 400 minutos gratis. Sin embargo, si nos pasamos, es decir, si x es mayor del 400, pues ya cambia la función, porque además del 39 me van a cobrar adicional a eso el .20 por cada minuto adicional. Bueno, pues vamos a hacer las operaciones, fíjense. Me está pidiendo calcular 3 valores de la función. Primero voy a empezar con el costo de 100 minutos. Bueno, el costo de 100 minutos, ¿a qué va a ser igual? Bueno, tenemos que es el caso 1, donde está en la parte de arriba. Entre 0 y 400, la función vale 39. Por lo tanto, pues ya tenemos ahí resuelto el primero. El costo para x igual a 100 es de 39. Facilito. Vamos ahora con el del 400. Bueno, el 400, ¿a qué va a ser igual? Si tú observas, tenemos el signo del mayor o igual al 400 en la primer condición. Es decir, 400 es como mi valor límite en este caso. Por lo tanto, el costo en 400 pues será también 39. ¿Ok? 39. Y pues ya tenemos ahí el valor del costo en 400. Ahora, el costo en 480. Bueno, aquí lo voy a poner un poquito arriba porque sí voy a realizar algunas operaciones. Aquí ya utilizaremos la condición número 2 porque es mayor que el 400. Bueno, sustituimos. La función es 39 más 0.20 que multiplica a x menos 400. 480 menos 400. Ok, realizamos operaciones. 39 más
.20 que multiplica a 480 menos 400 será 80. Realizo aquí primero la multiplicación, recuerda jerarquía de operaciones, .20 por 80, entonces será 39 más, si yo multiplico .20 por 80 será 16, y pues sumamos 39 más 16 será 55. Por lo tanto, el costo en 480 será 55. Y bueno, este ejercicio lo he sacado de un libro, está en dólares. Ok, pero listo. A final de cuentas lo que interesa aquí es que entendamos este concepto de las funciones y la evaluación que podemos tener. Vamos con otro ejercicio igual. Es otra función definida por partes. Ahí tenemos las dos condiciones. X al cuadrado, si la X es menor que el 0, entonces ahí no incluye el 0. Y X más 1 si la X es mayor que 0. Bueno, pues vamos a calcular los resultados. Empezamos primero con la función f de menos 2. Si te fijas, lo primero que voy a hacer es definir cuál función le corresponde, a qué trozo, a qué parte de la función. Bueno, al menos 2 le corresponde la de arriba, x al cuadrado. Por lo tanto será menos 2 elevado al cuadrado. Elevamos nosotros al cuadrado esta función, vamos a elevar nosotros al cuadrado el menos 2. Recuerda que al elevar al cuadrado pues se va a hacer positivo, por lo tanto f del menos 2 será igual a 4 positivo. Listo, ya tenemos ahí este valor. ¿Va? Facilito. Ahora vamos con f de 0. F de 0. La función que está incluyendo al 0 es la de abajo, porque observa que tenemos ahí nosotros lo del mayor o igual. Entonces será la de abajo la que lo está incluyendo. Por lo tanto será 0 más 1 y 0 más 1, 1. Entonces la función en 0 tiene el valor de 1. Listo. Facilito. Y me falta f de 1. F de 1, bueno, pues el valor es mayor que el 0, por lo tanto será la función de abajo. Entonces 1 más 1. Y tenemos que 1 más 1, 2. Entonces la función en el 1 tiene el valor de 2. Listo. Entonces es facilito, nada más acostúmbrate a esta nueva simbología. Tendremos que ver en qué valor es el que se va a sustituir, pues de acuerdo a los rangos que me dé las condiciones de la función definida a trozos o por partes. Y bueno, hemos visto en los ejemplos que la función pues no siempre tiene la letra f. Incluso podemos estar trabajando con varias funciones a la vez. Como en este caso, tenemos ahí dos funciones y lo que me piden calcular es la función f en 2 más la función g de 6. Bueno, lo que yo voy a hacer primeramente es calcular f de 2 y luego g de 6. Eso lo voy a hacer con otros colores. Con color azul voy a calcular la función f en 2. Y bueno, vemos que la función f es 5x más 4. Por lo tanto será 5 por 2 más 4. Ok, 5 por 2, 10 más 4. Tenemos entonces que es 14. La función en 2 es igual a 14. Bien, ya tengo ahí ese valor. Ahora voy a calcular g de 6 porque también lo necesito. La función g es 3x menos 1. Sustituimos x igual a 6 en la x de la función g. Por lo tanto será 3 por 6 menos 1. Tenemos que 3 por 6 es 18 menos 1. Por lo tanto, la función g en 6 será igual a 17. Listo. Pero fíjate, lo que me están pidiendo calcular es esto que voy a encerrar aquí en rojo. Me están pidiendo calcular esta operación. Ok, bueno, voy a mover aquí un poquito los resultados que ya tengo. Lo voy a hacer acá para el lado derecho. Lo que me piden calcular es eso. Por lo tanto, si yo ya tengo cuánto vale f de 2, lo voy a poner entre paréntesis, más lo que vale g de 6, también lo pondré entre paréntesis. Lo pongo entre paréntesis por lo de los signos, porque de repente los signos nos pueden causar ahí ciertos problemas. Usa los paréntesis en lo que agarras algo de práctica.
Bueno, f de 2 tenemos que es 14, es el primer paréntesis, más g de 6 tenemos que es 17. Quitamos los paréntesis y tenemos simplemente 14 más 17. Facilito, 14 más 17 tendremos que es 31. Listo, esta es la respuesta, lo que me estaban pidiendo calcular aquí, pues ya la tenemos la respuesta. Entonces, esto que me estaban pidiendo calcular, f de 2 más g de 6 es igual a 31. Fácil. Te fijan, no es tan complicado y es muy útil esta simbología de funciones. Me dice cuál función voy a utilizar y qué valor hay que sustituir en cada una. Vamos con otro. Tenemos igual una resta ahora. Bueno, pues primero voy a calcularle, como le hice en el ejemplo anterior, la f en el 3. Bueno, tenemos que f de 3, x vale 3, será 3 por 3 menos 1, la función f. 3 por 3, 9, menos 1, 8. Entonces, f de 3 es igual a 8. Vamos con la función g. G ahora de menos 2. Sustituimos el menos 2. 5 por menos 2, menos 2. Operaciones y tenemos que tener cuidado con la regla de los signos. A nosotros al multiplicar más por menos, tenemos que es menos. Entonces sería menos 5 por 2, 10, menos 2. Entonces tenemos que es menos 12. Signos iguales se suman y se deja con el signo del más grande. Por lo tanto, g de menos 2 es igual a menos 12. Y bueno, regresamos ahora, fíjate. F de 3 lo voy a poner en el primer paréntesis, que es un 8. Menos, ahora sí, pongo en el paréntesis g de menos 2, que es menos 12. Observa por qué la utilidad de los paréntesis, porque de repente aquí algunos nos podemos confundir, sobre todo en este menos por el menos 12. Hay que tener cuidado al quitarle ahí los paréntesis. Entonces quedamos que es un 8, menos por menos será más, el 12 queda entonces como positivo. 8 más 12 tendremos que es un 20. Listo, entonces ya tenemos la respuesta de esta operación. F de 3 menos g de menos 2 será igual a 20. Listo. Entonces mucho cuidado aquí con la simbología de las funciones. Vamos con otro ahora. Tenemos ahí una división. F de 6 entre g de 2. Bueno, pues vamos a calcular igual. Primero f de 6. Voy a tomar tantita agua. Ya se me cansó la voz. Vamos ahora con f de 6. Primero, f de 6. Bueno, es 2x menos 5 la función f. Entonces será 2 por 6 menos 5. 2 por 6 es 12 menos 5. Tenemos que es un 7. Entonces, f de 6 es igual a 7. Vamos con la función g. G de 2. Porque eso es lo que me piden calcular. Entonces, primero hago esos cálculos, ¿va? G de 2. La función g es 3x menos 7. 3 por 2 menos 7. Bueno, 3 por 2 es un 6 menos 7. Signos diferentes se restan, gana el más grande. 7 le quito 6, entonces queda menos 1. G de 2 es igual a menos 1. Y bueno, con estos resultados, ahora sí, si tú observas, lo que me pedían calcular era f de 6 dividido entre g de 2. Y bueno, tenemos que f de 6 es un 7 entre g de 2 es un menos 1. Quitamos paréntesis en el numerador y denominador. Tendremos entonces que es 7 dividido entre menos 1, regla de los signos, más entre menos, menos, 7 entre 1, 7. Listo. Tenemos ya el resultado. Es bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Ahora, importante que las funciones también pueden ser evaluadas en variables. Es muy común que un proceso dependa de otras variables. Por ejemplo, cuando estamos analizando una fermentación, pues depende de la temperatura, depende de la concentración, de los nutrientes, etc. Entonces hay muchas variables involucradas. En las funciones sucede igual. Una variable depende de otra variable. Entonces en este caso tenemos que f de h, lo que procede es igual a cuando tenemos nosotros una
variable numérica, es decir, un número. Sustituimos la variable como si fuera un número. 2x más 3. 2, entre paréntesis, en lugar de la x pongo la h, más 3. Y aplicamos las propiedades algebraicas. En este caso multiplicamos 2 por h, pues simplemente 2h más 3. Listo, ya tenemos entonces f de h. Está facilito, no hay gran complicación. Facilito. Entonces se puede sustituir una variable. Y así como sustituimos una variable, puedo sustituir una variable y un número. Como en este caso. Procedemos igual. No hay mayor complicación. Por lo tanto, f de h más 3. Observa que la función es 6x menos 2. Y bueno, en lugar de la x, nosotros pondremos entre paréntesis la sustitución de h más 3 menos 2. Si observas, hemos cambiado la x por h más 3. Eso es lo que hicimos. Multiplicamos. El 6 está multiplicando al paréntesis. Primero 6 por h, 6h. Y luego también el 6 está multiplicando al 3. 6 por 3, 18. Y el menos 2 lo bajamos igual. Simplificamos para ya tener el resultado de f de h más 3. 6h lo dejo así, 6h, pero los que yo puedo simplificar es el 18 y el menos 2. Uno es más, otro es menos, se restan, gana el positivo. 18 le quito 2, 16. Listo. Ya tenemos entonces este resultado, ya no lo puedo simplificar más. Entonces, si observan, no pasa nada al sustituir una variable con un número. Se aplican las reglas algebraicas que conoces. Gente grande. Vamos a hacer uno de gente grande. Bueno, para poder calcular esa operación, primero necesito algunos resultados previos. Los voy a poner aquí en el lado izquierdo. F de h más 4 lo voy a poner aquí en color azul. Vamos a empezar con f de h más 4. Sustituir h más 4 en la función. La función es 3x más 2. Entonces, en lugar de x, h más 4 más 2. Y bueno, aplicamos la multiplicación de 3 por h. Será entonces 3h. Multiplicamos 3 por 4. Será 12. Bajamos el 2. El 12 y el 2 se pueden simplificar. Los dos son positivos. Por lo tanto, al ser positivos se van a sumar. Se deja el signo del más grande. 12 más 2, 14. Bueno, ya tengo ese resultado previo. ¿Qué otro necesito? F de 4. Voy a poner aquí f de 4. Bueno, está un poquito más sencillo. Sustituimos el 4. Será 3 por 4 más 2. X vale 4. Y bueno, 3 por 4 tenemos que es 12 más 2. Es facilito. Se suma el 12 más 2 y tenemos que es 14. Bien, hasta aquí creo que no hay gran problema. Ahora sí regresamos a la operación que yo quiero calcular. Vamos a hacer esto un poquito más para abajo porque regresamos a esa operación que yo quiero calcular. ¿Va? Bien, entonces lo que voy a hacer aquí es sustituir f de h más 4. Yo tengo que es 3h más 14 menos f de 4. Yo tengo que es un 14. Observa que todas las sustituciones a mí siempre me va a gustar emplear los paréntesis, sobre todo para ver lo de los signos. Esto dividido entre h. Quitamos paréntesis. El primero, como tiene aquí, pues no tiene signo, es como un positivo, no pasa nada. Me queda igual, 3h más 14, pero el menos que está aquí me está afectando al 14. Menos por más, pues será menos 14 dividido entre h. 14 menos 14 se puede simplificar y me queda simplemente 3h dividido entre h. Y aquí pues podemos simplificar h con h y me queda simplemente 3. Listo. Ya tenemos esta operación. Y luego me vas a decir, ¿por qué estas operaciones? Bueno, luego más adelante cuando avancemos en el curso verás alguna operación que se llama derivada. La vas a necesitar estas simplificaciones que estamos haciendo ahorita.
Y bien, vamos con este. Este ejercicio a mí me lo pusieron en un examen. Un poquito complicado. Este es ejercicio tipo examen. Vamos a poner entonces igual. Ahora no tenemos nada de números. Variables simplemente, pero funciona igual. Tenemos entonces f de a más h. Si igual se va a sustituir a más h en las x. 2 por a más h elevado al cuadrado más 3 por a más h menos 1. Bueno, voy a intentar simplificar. Aquí nosotros tenemos multiplicación por 2 y el cuadrado. Gana el cuadrado. Primero elevamos al cuadrado. Es un binomio al cuadrado, facilito. Cuadrado del primero más doble del primero por el segundo. Es un binomio al cuadrado, facilito. 2h más cuadrado del segundo. H al cuadrado. Además, tenemos que el 3 multiplica la a. 3 por a, 3a. Entonces aquí será, a saber cómo me quedó este más. Aquí será más 3a. Y el 3 multiplica la h. Pues será más 3h menos 1. Ahora ya puedo multiplicar 2 por este paréntesis. Pues lo multiplicamos. 2 por a al cuadrado será 2a al cuadrado. Bueno, está complicadito este ejercicio. 2 por 2ah será 2 por 2, 4ah. Más 2 por h al cuadrado, 2h al cuadrado. Más 3a. Más 3h menos 1. Y ya, no puedo simplificar nada más. Eso es f de a más h. No puedo simplificar nada más. Así lo dejo. Bueno, lo voy a tomar porque después voy a necesitar algo de espacio. Vamos a ponerlo acá arriba. Ok, ahí lo voy a dejar. Porque lo voy a necesitar después, ahorita que borremos algo. Ahora, ¿qué más necesito? Necesito calcular f de a. Bueno, este está un poquito más fácil porque simplemente sustituir la a en las x. 2x vale a por a al cuadrado más 3 por a menos 1. Quitamos paréntesis. 2 por a cuadrado. 3 por a, 3a menos 1. Bueno, esto estuvo un poquito más sencillo. F de a. Lo voy a tomar también porque necesito borrar aquí para tener algo de espacio. Lo voy a poner aquí. Y pues ahora sí, vamos a borrar esto. Lo borramos y voy a borrar esto para tener espacio. Ya tenemos los dos resultados que necesito. Ahora sustituimos en f de a más h. Mucho cuidado con la sustitución. Recuerda, a mí me gusta poner siempre los paréntesis. F de a más h ya lo tenemos en azul. Será entonces 2a cuadrado más 4a por h más 2h al cuadrado más 3a, un poquito largo, más 3h menos 1. ¿Cómo nos encanta batallar en los exámenes? Ese tipo de preguntas típica de un examen. Menos f de a, lo voy a poner entre paréntesis. Si tú observas, lo que acabo de poner aquí en el primer paréntesis es f de a más h, f de a más h, ¿ok? Vamos en el segundo paréntesis, lo que voy a poner es f de a, porque eso es lo que me está pidiendo calcular. F de a, pues lo tenemos en verde, 2a cuadrado más, voy a salucharme aquí un poco, más 3a menos 1, cierro paréntesis y todo esto dividido entre la h. ¡Wow! Bastante complicado, un poquito complicado. No te desesperes, aquí hay que ser muy paciente con las operaciones, hay que hacerlas con calma. Lo primero que vamos a realizar es quitar paréntesis. El primero no hay problema porque aquí afuera si tenemos un signo positivo pues me queda todo igual. Por lo tanto no hay problema en el primer paréntesis. Entonces me queda igual. 2a cuadrado más 4ah. Todo esto me queda igual. 2h al cuadrado más 3a más 3h menos 1. El problema aquí con el segundo, por eso me gusta poner siempre
esto de los paréntesis. Porque observa, tú en el segundo, si tenemos nosotros un signo menos, sí me va a afectar a todo lo que está en el segundo paréntesis. Menos por más, entonces el 2a cuadrado queda negativo. Menos por más me queda menos 3a. Y el 1 menos por menos me queda más 1. Todo esto dividido entre h. Bueno, ya hicimos lo más complicado. Ya ahora hay que visualizar muy bien cuáles voy a simplificar. Bueno, voy a simplificar 2a cuadrado menos 2a cuadrado. Se simplifica, se va. Y luego voy a simplificar el 3a más 3a menos 3a y menos 1 más 1. Se simplifican, ¿ok? Y me queda lo siguiente. En la parte de arriba me quedó 4ah más 2h al cuadrado más 3h. Y están divididos entre h. Bueno, como están divididos entre h, voy a borrar aquí un poquito para continuar acá arriba. Como están divididos entre la h, lo que voy a hacer pues es cada uno de esos términos ponerlos divididos entre la h para poder nosotros realizar la simplificación. Yo sé que algunos lo visualizan ya muy rápido, yo lo voy a poner aquí. Tendremos entonces que es equivalente a 4ah dividido entre h, cada uno dividido entre la h, más 2h al cuadrado dividido entre la h, más 3h al cuadrado dividido entre h. Facilito. Entonces cancelamos h con h. Me queda en el primero que es 4a. Más en el siguiente cancelamos una sola h con el h al cuadrado. Entonces me quedará 2h. Y h con h me quedará más 3. Listo. Ya quedó el resultado. Algo complicadito este. Me gustaría también poner lo siguiente, porque yo sé que más de alguno lo puede realizar de la siguiente manera, simplificando este último resultado. Por eso no lo quiero borrar, para que veas que se puede simplificar factorizándolo de esta manera. Si tú observas todos los de arriba, de hecho lo voy a mover mejor para que... Si tú observas todos los de arriba, déjenme quitar esta flecha, todos los de arriba tienen h, entonces le podemos factorizar una h. Quiero que vean que también se puede hacer lo siguiente. Si factorizo una h me queda 4a. Si le factorizo una h me queda 2h. Y si le factorizamos una h me queda 3. Y todo esto dividido entre h. Y como está dividido entre h, pues se va. Y listo, ya tenemos la misma respuesta, ¿va? Entonces es posible que utilices estas propiedades que tanto hemos manejado en el álgebra. Ya ahora pues tú vas a utilizar la que se te haga más cómoda. Pero listo, y tenemos nosotros el resultado. Bastante complicadito, hay que analizarlos con calma, aplicando siempre nuestras reglas algebraicas. Pues bueno, este sería el fin del tema del día de hoy. Espero que te haya servido, nos vemos en la próxima clase. Saludos y hasta la próxima. Estudiar mucho y vencer estas mates.